Y aquí estamos con un chico joven, con muchas condiciones. Él es presidente del partido Patria Querida, es diputado, se llama Sebastián Villarejo. Seba. Él se presenta como soy Seba, dice. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por estar acá siempre. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Estás moviendo mucho o no? Sí, estamos a full sin parar, haciendo hoy lo que tenemos que hacer hoy para estar donde queremos estar mañana. Ah, muy bien. Pero ¿y cómo está la situación? ¿Es cambiante la historia política que se vive a trastienda, digamos? Eso que se mueve entre bambalinas, ¿es cambiante? ¿Es una suerte de tierra movediza? ¿Qué pasa ahí? Estoy hablando dentro de la supuesta formalidad de una concertación que al parecer todavía no está concertada. No sé si está concertada o es un sueño nomás de que se realice. Y en principio, entre mañana y los próximos días se estaría firmando un preacuerdo. Ya donde se establecen algunos parámetros de lo que podría ser la concertación. Yo creo que es un gran paso. Nosotros seguimos firmes en la idea que tiene que haber una gran concertación, que tenemos que ir a una elección a padrón abierto y que es la ciudadanía la que tiene que elegir el candidato de la oposición. Sí, claro, por supuesto. La ciudadanía. Pero ahora ayer estuvo aquí Albert Campos López Moreira, está haciendo muy buen trabajo desde su perspectiva como analista y tiene un equipo grande que lo acompaña y está llegando a certeras opiniones de cómo se está moviendo o entretejiendo toda esta historia de la política a través de los referentes, que son muchos, creo que son 9, no sé si hay más ahora, pero yo contabilicé hasta 9 personas, incluyéndote, por supuesto, dentro del formato, el marco de la oposición, estamos hablando, fuera de la parte de los colorados. Bueno, y él decía, inclusive nos anticipó ayer, para mí, yo me caí de espaldas, de que el padrón colorado para el 18 iba a ser neutralizado, o sea, apartado, o sea, que ningún colorado, si tenés algún amigo, tenés muchos amigos colorados, quieran votar por Seba, no lo van a poder hacer. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? En realidad eso no está definido, hay que decirlo bien claro. ¿En qué sentido? Voy a contar un poco el tema. Ese es un gran debate y puede ocurrir, no digo que no va a ocurrir. La concertación, al conformarse en su acuerdo, tiene que poner un artículo que dice cuál es el padrón que se va a utilizar en estas elecciones. Si la concertación pone ahí el padrón nacional, dependería de si el Partido Colorado recurre esa decisión. Eso pasó en el año 2015. Mario Ferreiro pretendía hacer una gran concertación y que se use el padrón del distrito de Asunción en términos generales, y el Partido Colorado recurrió. Eso en la justicia electoral se resuelve, y se resuelve en ese momento de la manera que decís, estableciendo que se puede usar el padrón a excepción del Partido Colorado, pues ellos recurrieron, a excepción del padrón colorado. Del padrón colorado de los afiliados únicamente a la ANR, no las dobles afiliaciones, porque la justicia electoral no tiene la posibilidad de saber cuál es la última afiliación. Esa fue la resolución del TSJE. En aquel momento. El Partido Colorado recurre a la Corte, pero la Corte nunca resuelve. La Corte pasan todos los años, no resuelve y después se declara directamente inoficioso el tema y no se resuelve. Entonces, ¿y hoy cómo está supuestamente? Porque te vuelvo a señalar, inclusive lo nombró a Jaime Bestar, que es la cabeza del Tribunal Superior de Justicia Electoral, como que ya dieron ese paso y los colorados que pretendían, o que hay mucha gente que está en desacuerdo con las figuras coloradas de ambas facciones, en las internas que se van a realizar el 18, que podrían tener la libertad de votar, por ejemplo, a Sebastián Villarejo, y eso no va a poder darse, según lo que ayer dijo Albert Campos López Moreira, que vino con la información del propio Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hasta ahora, y acabo de entrar en Google, no hay el Tribunal de Justicia Electoral no puede resolver algo que aún no se planteó. Hoy no existe la concertación. Todavía no existe. Claro, todavía no fue presentada, entonces no puede resolver algo que no existe. Claro, porque eso yo le dije, y entonces, si esto sucede, le dije yo ayer a Albert, ¿qué pasa con los referentes, las figuras, los representantes de los movimientos y partidos? ¿Por qué van a seguir manteniéndose ahí en la concertación
si al final de cuentas todo eso va a favor de Efraín, que es lo que querían, porque él lidera el grupo humano político opositor con mayor cantidad de electores. Yo creo que firmemente el desafío de la concertación es un padrón nacional y quizá como última opción un padrón nacional menos, como hablábamos alguna vez, menos los colorados, menos la ANR de los afiliados exclusivamente si los mismos recurren. La última vez que ellos recurrieron, perdieron las elecciones, así que si recurren sabrán ellos si es el camino más apropiado. Ahora, mal podría, yo no encontré ninguna noticia, entonces no quiero aventurarme. Sí. Mal podría prejuzgar algo que no existe. El TSJI, si lo hace, son causales de recusación. Porque hoy todavía no se presentó ni una concertación. Entonces, al no presentarse, no pueden resolver algo que no existe. No, está bien, me parece genial. Yo quería saber nomás la opinión tuya respecto a esto, porque inclusive a Querey, según Albert, dice que escuchó decir la misma cosa, ¿verdad? Así que no sé, pero en fin, ¿y cuál es tu postura respecto a esto? Y la famosa concertación, ¿cuándo se va a dar? Si se va a dar. La concertación tiene tiempo hasta, creo que 27 de junio de poder presentarse en términos de tiempo legal. En esta semana se pretende hacer la firma de un preacuerdo para establecer un poco ya un parámetro para ir dando pasos como concertación. Así que yo creo que estamos en ese camino. Nosotros creemos en la concertación, creemos que hoy en día la única forma real de elegir al candidato de la oposición es a través de una interna a padrón abierto y que la ciudadanía vote. No tenemos por qué caer en acuerdos, en alianzas, en cúpulas, si se puede hacer una votación. Lógicamente, partiendo de la base, en base a lo que estamos discutiendo, que sea un padrón abierto lo más amplio posible. No puede ser solamente el padrón de los partidos que se concertan, porque el momento que uno entonces dice el padrón de los partidos que se concertan, se limita tremendamente esto. ¿Y qué pasa si los colorados no pueden participar? Por decisión del tribunal. Y si es por decisión del tribunal, todavía puede ser aceptable si es solo los colorados, porque ahí lo mismo hemos hablado de un padrón de 3 millones de personas. Te hablo por los disidentes colorados, que son muchos, porque hay mucha gente que no está a favor, reitero, de los dos representantes, tanto de Honor Colorado como de la facción que lidera Hugo Velázquez. Entonces querrá mucha gente colorada, pero no, yo quiero apostar por Seba Villarejo, por ejemplo. Y si eso no se da, ¿quiénes son los que salen perdiendo ahí? Ustedes, por ejemplo. Nosotros. Yo creo también que la concertación va a tener que establecer un periodo de tiempo en el cual personas puedan decidir venir a votar a la concertación. O sea, si alguien manifiesta voluntariamente decir que quiere votar en la concertación, yo creo que puede ser incluida en su padrón. Son cuestiones que vamos a tener que ir viendo en la medida de que por sobre todas las cosas ocurran estas cosas. O sea, tiene que ocurrir, tiene que haber esta impugnación de los colorados, hay que ir a la corte, hay que perder si eventualmente se pierde. Entonces, yo creo que son pasos que van a ir existiendo. Bueno, ¿y cómo estás vos? A ver, porque yo quiero escucharte, Sebastián. No es fácil traerte acá porque vos te movés mucho, estás siempre por el interior, tengo entendido. Bueno, y acá también, ¿verdad? Pero ¿cómo vos ves, cómo visionás lo que va a llegar y cuál es el camino? Nosotros estamos muy motivados. Primero sí agradecerte la invitación y como me decís, lo que ocurre como tu programa a la mañana, los lunes y martes tenemos reuniones de comisión y me toca ser diputado y tengo que cumplir con mi trabajo, para eso me paga la ciudadanía. Entonces eso, si llego a estar acá en horario de una comisión me van a terminar después, voy a terminar saliendo acusando. Y los miércoles tenemos sesión, entonces sí se daba mucho que a veces jueves iba al interior o viernes, por eso este jueves que estoy aquí, lo primero que te dije es firme y agendamos por suerte hace una semana. Yo estoy muy motivado y muy comprometido, realmente recorriendo el país uno gana mucha convicción. Yo creo que hay un país que está con ganas de cambiar, un país que está con ganas pujante, un pueblo paraguayo que quiere cosas nuevas, que quiere una nueva generación que gobierne el Paraguay ahora y bien, que quiere realizar transformaciones y eso motiva mucho al viajar. Me está tocando recorrer mucho, hacer reuniones, juntarme con personas y se siente ese espíritu de cambio. Esperemos que los liderazgos políticos sepamos conducir esto y en la medida que sepamos conducir, entonces lleguemos a esos acuerdos necesarios. Bueno, hay dos o tres temas fundamentales a nivel nacional y mucha gente está a favor y mucha gente está en contra de esto que está pasando. Por ejemplo, la cuestión esa... Riera y Zavala, creo que, y otros más,
se unieron a favor de la famosa ley Riera Zavala para neutralizar la posibilidad de que se tranquen las rutas con las protestas elevando las penas y criminalizando todo ese tipo de accionar que podría darse, se está dando normalmente como si fuera una constante eso, y eso va en contra de la misma Constitución, supuestamente. ¿Cuál es tu planteamiento de esto? A ver, yo creo que hay que analizarlo con mayor amplitud. Yo creo que el espíritu no es malo. El espíritu, ¿en qué sentido? De que no me parece para nada correcto que se cierre en ruta y por ende colapse el Paraguay. Esto es una realidad, no podemos. Claro, por supuesto. Ahora, sí creo que no se refiere, esta no es una cuestión meramente del Código Penal y muy sencillo de aumentar penas, sino que hay que analizar un poco con mayor profundidad, hay que hablar del tema de la finalidad, si hay o no fines extorsivos, dónde se realiza, si lo que se realiza realmente está impidiendo el libre tránsito de las personas, el acceso a ciertos lugares. O sea, no es lo mismo, por decir de alguna manera, que ante una protesta por algún motivo se cierre Eusebio Ayala y por ende la gente pueda irse por Fernando de la Mora y Mariscal López. O sea, no es que colapsa el tránsito, pero no se frena el libre tránsito, a cerrar la ruta 2 o la ruta Traschaco y que nadie pueda irse a otro lugar. Sí, claro, pasar de un lugar a otro. Claro, donde estás absolutamente imposibilitado. Yo creo que hay situaciones que tienen que ser atendidas porque caso contrario, así como se presenta, es muy simplista. A ver, gana Paraguay y se cierra la calle Palma, ¿qué significa? ¿Verdad? No, pero Olimpia gana la Libertadores y llenamos la avenida Mariscal López este año. ¿O Cerro alguna vez? Y muy difícil, pero puede pasar. Pero puede pasar, digo, todo puede pasar. Pero y se llena la avenida y así como está redactada la propuesta, no es clara, no son claras las excepciones que pueden ocurrir. Acá siempre hay que, lógicamente, garantizar el derecho a la protesta, hay que garantizar el derecho también a la libre expresión, pero ese derecho también tiene que respetar el derecho de los demás. De los terceros, por supuesto. Tiene que respetar el derecho de los terceros. Nosotros no podemos pretender que un país que quiere trabajar, que es la ciudadanía, no estamos hablando ni siquiera de las autoridades por las cuales existen las quejas, la ciudadanía, los enfermos, las personas que tienen que transitar, no puedan hacerlo de repente por una protesta que ahora mismo en Paraguay... Bueno, y si tuviera que decidir hacia qué lado iríamos, ¿a favor de qué? ¿De lo de Riera Zavala o a favor de las centrales sindicales con los piqueteros que traen de Buenos Aires? No, a favor del proyecto de ley, que lógicamente tenemos que ver cómo generar y darle mayor amplitud. Lo que estoy mencionando es el impulso del proyecto necesita tener un marco más amplio, pero lógicamente a favor. Lógicamente a favor. Nosotros no podemos estar cerrando rutas así nomás, sino vamos a transitar el camino a Argentina. Acá no se trata de prohibir protesta ni el derecho a la libre expresión, se trata de defender al paraguayo que también quiere trabajar, el paraguayo, la ambulancia que se está yendo a un lugar. Hay gente que pierde su trabajo porque no llega a ese lugar, o ese día no tiene que comer porque no llega a su lugar. O sea, no hay que confundir las cosas. Hay mucha demagogia en este discurso de repente. Cuando hablamos de esto, este proyecto de ley no es la derecha ni de la izquierda, porque también al sacar este tema, no puede cerrar la ruta ni el tractorazo del sojero, ni por decir así el campesinado, ni lo uno ni lo otro. Acá estamos hablando de que hay que cumplir la Constitución Nacional con el libre tránsito. Si el camino preciso es la propuesta específica realizada, es donde yo digo que hay que ampliar un poco más el marco y analizar mejor, porque se puede prestar también a ciertas confusiones. Bueno, y también están los camioneros que se hacen sentir y están expectantes a proyectos acá en el Senado que se están ahora debatiendo en el aspecto de las compras de Petropar, dicen, porque estos señores también tuvimos experiencias. Pueden agarrar y poner, qué sé yo, 500 camiones o 1000 camiones, no sé cuánto, uno detrás de otro, y también obstruyen el tránsito vehicular en las pocas rutas que tenemos, porque nosotros tenemos poquísimas rutas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se analiza también esa historia? Porque creo que ya se tuvo la cuestión del tractorazo alguna vez, fue ya. No, de la misma manera, no hay que impedir el libre tránsito. La Constitución Nacional habla de que tiene que haber libre tránsito, no se puede impedir. Y esta cuestión de las declaraciones juradas, diputados se ratifican en diputados en no penalizar omisiones en las declaraciones juradas. Nosotros, sí, claro. Nosotros lógicamente... Eso sin poder sintetizarte, vamos a gracias. Sí, nosotros lógicamente votamos en contra. Empiezo con esa aclaración para quienes nos escuchan. Sí.
A ver, vamos a intentar ser didácticos. ¿Qué es lo que es la declaración jurada de la que se habla? Para explicarle a la gente. Cuando una persona asume un cargo público, no solo electo, es decir, no solo un cargo electivo como el nuestro de diputados o senadores, cualquier funcionario público, la persona contratada como secretaria, como limpiadora, como tal, un funcionario público al asumir... Seba tiene 2 coches, 2 casas, uno tiene que presentar terrenos. una declaración jurada, es decir, para el que no comprende, un escrito, declara, hace un formulario ante la Contraloría General de la República donde vos decís, tengo una casa, tengo un terreno, tengo tal auto, tengo tal cuenta bancaria, tengo tanto. Uno cuenta lo que tiene, los bienes con los que cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Se corrigieron algunas cosas que habían que corregir en la ley y en la Cámara de Diputados se pone en un artículo, se cambia un artículo, para ser preciso. ¿Qué ocurre? En el artículo original, que es el que nosotros votamos a favor, habla de que si hay dolo, uno puede recibir castigo si hay dolo en tus errores. Pues puede haber error, pero cuando hay dolo, es como decir, vos no podés declarar, tengo un terreno y había sido que tenía 50 terrenos. Ahí evidentemente vos escondiste, ocultaste, ¿verdad? Eso es lo que se cambió en la Cámara de Diputados. Pero un par de terrenos podés inclusive olvidarte de anotar, supongamos. No, la lógica es que no te podés olvidar de nada, es una declaración jurada. Sí. Ahora, lo que se... la lógica es que no se puede olvidar porque es una declaración jurada. Es lo mismo que vos digas, che, me olvidé de entender cuando te bajás de un avión y te preguntan, vos tenés estas cosas en tu cosa, me olvidé si tengo esto en mi maleta. Vos no te podés olvidar de lo que tenés. Ahora, sí, lo único que la ley original habla es si hay dolo o no hay dolo. Pero dejo de lado eso. ¿Qué ocurre con la ley de diputados? Se pone directamente que en cualquier momento se puede rectificar. Entonces, el momento que con cualquier... Desde bajo el principio que en cualquier momento podés rectificar, quiere decir que tu declaración jurada, vos podés decir tengo 1.000, cuando en realidad tenés 10 millones, y cada año nomás si querés decir, che, rectifico, había sido que tenía 1 millón, había sido que tenía 2, había sido que tenía 3. Y eso es con el objetivo de que cuando uno deja el cargo, siga teniendo la misma cantidad de inmuebles, digamos, de cuestiones que hacen a el patrimonio personal. ¿Es así o no? Yo creo que son muchos objetivos. En primer lugar, pero ¿qué pasa si vos en 5 años no te podés comprar una cámara, no te podés comprar una lámpara que puede costar $2,000? Porque eso no pusiste ahí en tu declaración jurada. No. En 5 años, por decirte algo. La declaración es al momento de asumir y después tener una declaración al salir. Y bueno, lógicamente tiene que haber un examen de correspondencia. Uno ahorra, uno tiene un salario y lógicamente puede comprar cosas. No es que no compra. Acá lo que se refiere cuando hay rectificación, igual asumir, dijiste, che, no contaste que eras accionista de una gran empresa. Sí, no contaste. Entiendo eso, pero y al salir, pues, por eso te digo, ¿cuál es la responsabilidad de esta declaración jurada? Que al salir tenga que coincidir lo que uno tenía antes. ¿Y qué pasa si está esa gente 25 años en el cargo? El caso ahí de muchos amiguitos allá en la municipalidad, por ejemplo. Ese es el gran tema que nosotros discutimos. Hay muchos señores. Algo que se llama examen de correspondencia. 25 años ahí ocupando claro. Tenemos los nombres de los personajes. Y la Contraloría tiene que analizar que haya correspondencia, no igualdad, porque vos también trabajaste. Y si trabajaste... Claro. A ver, yo tenía un terreno... al ser electo diputado, saqué un crédito y construí mi casa. Pero saqué un crédito que estoy pagando. Entonces, si yo, de todas maneras, al salir, ya mi terreno vale más porque hay una casa encima, yo lo que puedo decir, mira, acá yo saqué un crédito o vendí esto. O sea, en realidad hay una correspondencia entre mi crecimiento. Entré con un terreno y salí con una casa en el mismo terreno. Claro, pero ¿por qué? O por ejemplo, vos estás ganando dinero y si vos sí estoy ahorrando, estoy haciendo un ahorro programado, es una cosa. Acá lo que pasa con la correspondencia es que vos no podés entrar con, no sé, ganando 20 millones de guaraníes y salir con 25 casas. Evidentemente, sin que haya una lógica. O no puede tener 10 millones de dólares. Entonces, la Contraloría, cuando no hay correspondencia, tiene que remitir al Ministerio Público. Si no hay correspondencia, remite al Ministerio Público para que el mismo analice enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, lo que sea necesario. Entonces, de eso depende. Y en ese artículo es donde se hizo la modificación de que uno pueda hacer los cambios necesarios. Entonces, cuando se van haciendo los cambios, repito que nosotros tuvimos en contra, pues lógicamente es una vergüenza. Llegamos al absurdo de decir que uno puede olvidarse cosas en una declaración jurada, va cambiando, entonces lógicamente después no va a haber correspondencia, porque puede decir, che, yo me olvidé esto. Entonces se evita la posibilidad de que exista esa diferencia para que sea remitida al Ministerio Público.
Y estamos hablando con Seba Villarejo, presidente del Partido Patria Querida, y él sostiene, y nosotros también creemos, que la alternancia es el camino ahora. ¿Por qué la alternancia? A ver, yo creo dos cosas. Yo creo que la alternancia es un primer paso para el cambio. Una sociedad democrática y una república sana genera alternancia en el ejercicio del poder, porque más allá incluso de la eficiencia o la eficacia en la gestión pública, la alternancia, al cambiar el eje del poder, construye un equilibrio necesario en una república. Eso es fundamental. Por otro lado, sí creo que el desafío de la oposición es de ser una oposición, convertirse en una real opción de gobierno. Y eso se trata de gobernar bien. Acá en Paraguay muchos ganaron elecciones, pero Paraguay no ganó todavía ni una elección. ¿En qué sentido? ¿Cómo que Paraguay no ganó? Yo siempre digo, todos ganan elecciones personas, pero no el Paraguay, porque hasta ahora lo único que hubo es ganar elecciones, pero no hubo un cambio radical en el gobierno, no hubo transformaciones reales que mejoren nuestro país. Entonces, como una forma de decir, un sarcasmo nomás de decir, sí. Acá muchos ganaron elecciones, pero Paraguay todavía no ganó. Bueno, así es. Icho Planá vino, bueno, vamos a estar con él en un momento más. Decime una cosa, y estos nuevos referentes que siguen ocupando cargos importantes y se lanzan a la arena presidencialista. El caso de Euclides, por ejemplo, él sigue siendo canciller y forma parte del gobierno oficialista, ¿verdad? Pero se lanza como figura opositora, posible. ¿Cómo se entiende eso? Y en tu pregunta me ganaste mi misma respuesta. Sí, porque me ayudaste vos antes. A ver, primero, bienvenidos todos los que quieran ser candidatos. Yo creo que la oposición lo que está demostrando, al haber tantos candidatos, en realidad lo que demuestra es, uno, que somos democráticos, dos, que no hay patrones. Acá mucha gente quiere ser candidata y tiene la opción de irse a competir. Ahora, digo como siempre, como se suele decir, que Paraguay es como un cementerio de la teoría. Y realmente no conozco un país donde yo, por lo menos, quizá encontremos rápidamente, donde un ministro en funciones del oficialismo renuncia para ser candidato de la oposición. Porque no estamos hablando de un ministro que se enfrenta al presidente, a partir de un enfrentamiento cruza de, llamémosle, de vereda. Y hace mucho ruido. O sea, que un ministro del oficialismo en funciones sea el candidato de la oposición, a mí me hace mucho ruido, y creo que es un tema que lógicamente va a tener que ser conversado en los debates que creo que tenemos que tener como concertación. Porque ahora se está hablando de Euclides Acevedo, se está hablando de Efraín, con todo esto que pasó internamente también, con el despido ahí a Dionisio y qué sé yo, internamente dentro del PLRA, ¿verdad? Que alimentaron también toda esta historia, y aflora otra vez con más fuerza aparentemente Efraín, y aparece Euclides como la figura aglutinante de la concertación, que vos recién dijiste todavía no está concertada. No, todavía no está. Yo, más que figura aglutinante, figura que aglutina algunos sectores. Nosotros queremos confrontar y enfrentarnos a ellos. O sea, evidentemente está Efraín Alegre, que es candidato, y bueno, evidentemente mide un poco alto en la encuesta, pues tiene 2 candidaturas presidenciales encima. Con está en la tercera. Está en la tercera. Eso te genera un nivel de conocimiento y un nivel de inversión también en cada candidatura que repercute. Euclides Acevedo aparece aparentemente con el apoyo de Blas Llano y de Fernando Lugo, es lo que se deja deducir de las declaraciones de lo mismo en medios de prensa. Existe Martín Burr también en el Partido Liberal, y del tercer espacio estamos varios que estamos con la puja. Está Katia González, está Soledad Núñez, está Sebastián Villarejo, que soy yo, ¿quién más está? Soledad, Katia, yo creo. ¿Y que Carlos Rejala continúa o no? Y Carlos, tengo entendido que va a tomar tengo entendido que Carlitos va a tomar algunas decisiones los próximos días. Creo que él se va a encargar de comunicar. Es un precandidato que todavía por lo menos no ha comunicado otra decisión. Pero también está Payo Cubas, Está Payo, pero Payo no sabemos exactamente qué va a hacer también al final, ¿verdad? Mañana está acá. Qué bueno. Mañana está acá. Vamos a escucharle entonces. Claro, o sea que, bueno, así que hay mucha gente. Y esta interna, según vos, la interna del Frente Guazú, los representantes del Frente Guazú, que son 2, creo que Esperanza y Sixto Pereira. Y va a recaer la representación en cuál de ellos.
Primero no sé, porque entiendo que ellos van a hacer como una asamblea o una convención y soy respetuoso de cada espacio político. Sí siento que cuando Fernando Lugo sale a darle un apoyo tan fuerte a Euclides, como que se genera un poco un mensaje un poco contradictorio. El Frente Guazú hoy no está en lo que es el intento de concertación. Ojalá entren. Yo creo que es importante generar una concertación entre todos. Y Martín Burt, ¿vos crees en Martín Burt también? A pesar de que es también tu... bueno, te vas a tener que enfrentar a él, pero digamos, ¿vos crees en Martín Burt? Digamos, como ser humano, como persona, como político. No, yo le tengo respeto y aprecio a Martín. Creo que es una persona con buenas intenciones. Tengo evidentemente mis críticas, que lógicamente en un debate, por eso digo que la concertación, ¿qué es lo que pasa? La oposición necesita, Bruno, confrontación y debate. Es como que tenemos que animarnos a debatir y decirnos cosas y que respondamos, porque la presidencia de la República no es una cuestión técnica, es una cuestión política, es ejercer el poder para lograr el bien común a través del servicio. Bien común, dijiste. Bien común, a través del servicio. Entonces nosotros... No el bien para un sector nomás. Exactamente, no bien particular. Entonces en ese ejercicio, por nosotros tenemos que respondernos cosas, tenemos que cuestionarnos cosas. A mí me tienen que cuestionar, yo debo cuestionar de los candidatos. Y de esa forma se genera entonces también una opinión pública, gente que se involucre. Vos tenés casi 40 años. Casi 40 años. ¿Cuál es la visión de un paraguayo de casi 40 años de cómo estamos hoy nosotros acá? ¿Y qué deberíamos hacer para salir de este campo fangoso, para no decir otra cosa? Nosotros necesitamos que la gente viva mejor. Acá hay que bajar a tierra. De repente hablamos de Paraguay, la macroeconomía y cosas así. Y el desafío de la democracia actualmente, el desafío de las democracias es lograr un desarrollo que permita que la gente viva mejor. Si nosotros no logramos que el pueblo paraguayo viva mejor, no sirve de nada lo que hacemos. Entonces ahí va lo que uno tiene que hacer. Nosotros creemos que hay que hacer una revolución positiva. ¿Qué es una revolución positiva? Que muchas personas al mismo tiempo en diferentes áreas, con acciones concertadas, estratégicas y decididas, actúen rápidamente de tal forma que el sistema no pueda defenderse. Entonces nosotros de golpe tenemos que generar acciones en todas las áreas de tal forma que el sistema de prebenda, de clientelismo, el sistema que nos lleva al atraso, no se pueda defender y podamos enderezar el árbol. Supongamos Sebastián Villarejo, presidente del Paraguay, ¿qué harías vos? Tenés 4 años nomás. ¿Qué vas a hacer en los 2 primeros años, que son los 2 años marcantes de tu reinado? A ver, ¿qué harías? En primer lugar, algo genérico, digo, tenemos que poner en el ejercicio de la función pública y que empiece el presidente de la República para que eso baje en línea con cada ministro y persona que uno viene. 4 valores principales. Valores: honestidad, eficiencia, patriotismo y servicio. Muy bien. Porque también, primero, honestidad, porque tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción. Segundo lugar, eficiencia, porque también un funcionario público ineficiente es tan perverso como la corrupción en términos de resultados. Y las obras públicas ineficientes también. Claro, tiene que haber eficiencia en lo que se hace, porque si no también es lo mismo, el mismo daño se hace en términos cuantitativos. En tercer lugar, patriotismo. Lo que hagamos tiene que ser con amor a la patria y podemos equivocarnos o no, pero que haya coraje, que haya buena fe y que sean el leal saber y entender de qué es lo mejor para nuestro país. Y servicio, ¿por qué me refiero? Porque tiene que haber una concepción de que el servicio público es un servicio público, es un servicio, realmente tiene que dignificarnos. En ese esquema, lógicamente, a partir de ahí, construir políticas públicas en diferentes áreas. Y ahí en las decenas de áreas que existen en el país tenemos muchas propuestas, de hablar del sistema único de salud, que tenemos que acercarnos al modelo uruguayo, de hablar que tenemos que hacer un programa de vivienda masiva, donde quizás no podamos hacer las viviendas que hoy hace el MUF, pero tenemos que hacer viviendas de emergencia como mínimo, viviendas de emergencia para 50.000 personas en un año, invertir en transporte público. Y sacar a la gente ahí de las plazas también. Pero claramente, y tenemos que hacer transporte público. No puede ser que todo lo que se invierta en obras públicas, en un 90% sea asfalto. Claro que tenemos que unir el Paraguay, tienen que haber más rutas, pero tiene que haber una lógica en tu inversión. Entonces hacemos un puente de 130 millones de dólares, pero hacer el Metrobús salía también 130, 140. Entonces, ¿qué ocurre? El Metrobús es para 1 millón de personas, el otro para 10.000 autos. No estoy en contra del puente. Lo que estoy diciendo... Bueno, estuve en contra en su momento, me parece que no era una prioridad. Las prioridades son las que marcan. Claro, las prioridades del gobierno no son las prioridades de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tener tren. ¿Cómo el Paraguay retrocedió? Muy bien. El Paraguay ha retrocedido. Nosotros teníamos un tren que fue uno de los primeros.
Y nosotros, en vez de mejorar como pasó en todo el mundo, dejamos de tener tren. Asunción tenía tranvía y dejamos de tener. Imagínate, o sea, en vez de Transporte potenciar... eléctrico era. Claro, en su teníamos un momento. tranvía eléctrico y en vez de que un intendente diga, che, está siendo obsoleto, ¿cómo damos un paso adelante? Claro. No, saquemos. Con el mismo sistema, ¿verdad? Saquemos el tranvía, fue la decisión. O sea, es una locura. Nosotros hemos empezado a cambiar esa visión. Bueno, y una visión tuya rápida de tus oponentes por el momento. Colorados. A ver, ¿cómo definiría a los dos? Uno es un toro y el otro es un... Y sí. Voy a decir claramente, en el caso de Santiago Peña, yo creo que él mismo no va a ser el presidente de la República. ¿Ah, decís? Yo creo, ¿a qué me refiero? Si él gana, quien va a ejercer el poder es Horacio Cartes. Entonces yo creo que no es correcto eso en una república. El poder no va a estar ejercido por quien fue electo, sino por una tercera persona. Yo creo que eso es clarísimo. ¿Y vos asegurás eso? Yo creo eso. Porque ¿Ah, sí? me demuestran las acciones eso. Salvo que haya algún cambio a futuro, no lo sé. Y eso yo creo que es peligroso y creo también que el modelo económico, el modelo político que se construye desde ese movimiento y ese espacio es un modelo que rompe con la visión de la República. Porque rompe con el equilibrio de poderes, rompe incluso con el libre mercado, porque genera monopolios. Entonces, eso veo en ese momento. Veo un candidato que, si es electo, no será él quien ejerza el poder. Y en el caso, qué pasa si es una sorpresa? Justamente ocurre todo lo contrario, ¿no? Porque él tiene muchas condiciones. ¿O vos crees que él no está preparado para dirigir un país? Yo creo que en términos de preparación... Personalmente quiero que... Sí, en términos de preparación técnica, sí. Claro, preparación técnica. Pero la presidencia de la República es un cargo político donde uno tiene que ejercer el poder. ¿Técnica qué quiere decir para vos? Puede administrar bien. Pero gobernar bien no es administrar bien. ¿Y cuál es la diferencia? En el gobierno se ejerce el poder. Sí. Se define, estoy acá, tenemos que irnos allá y este es el camino. Los técnicos administran, los políticos gobiernan. Los políticos en el buen sentido de la palabra. No los politiqueros. Y en el caso de Hugo Velázquez es más fácil la respuesta. Yo creo que Hugo Velázquez representa todo lo que el Paraguay tiene que desterrar. Hugo Velázquez es la representación directa de ese sistema prebendario y clientelista que se ha instalado en el Paraguay, del que hizo un, cursus honorum, como se decía en los romanos, lo que estudiamos derecho, del que hizo el proceso dentro de un sistema que nos destruye como país. Hoy se recuerda la fundación de Roma, che. ¿Sabía vos? No sabía. Bueno, así que muy bien. Rómulo y Remo. Gracias por recordar eso. O sea que un día como hoy se fundaba Roma. Bueno, interesante. Y yendo a un país vecino que tiene mucho predicamento sobre el nuestro, Brasil, ¿cómo estás mirando lo que se va a concertar políticamente en estos últimos meses del año? Muy interesante lo que pasa en Brasil, porque por un lado está Bolsonaro, por otro lado viene Lula, pero imagínense que Lula se está aliando a su ex rival de centro derecha para enfrentar a Bolsonaro. Entonces ahí demuestra cómo en realidad uno en la política tiene que construir el diálogo y tiene que construir la empatía. En ambos sentidos, porque si no, uno no va a llegar al poder, y uno tiene que llegar al poder para hacer bien las cosas. Entonces me parece muy interesante y estoy siguiendo muy de cerca porque hay que ver qué ocurre en Brasil, ¿verdad? Yo creo que Lula con esa alianza gana una fuerza electoral muy fuerte. Demuestra un cambio. Demuestra un cambio y gana una fuerza electoral, porque a la que de por sí tiene, al acercar un sector así, genera un perfil en el cual quizá mucha gente lo mismo se animaría. Hay que ver cómo actúa Bolsonaro ante esto. Yo creo que va a ser una elección muy apasionante la que se viene en Brasil. Y decime, y lo de Boric, que es más o menos cercano a vos en edad, o sea, le ganás seguramente por 3 años. ¿Cómo lo ves a Boric, que es de izquierda, que es para dejar ahí nomás? Tomó medidas interesantes, ¿no? Yo de repente veo tanto gente que lo idolatra como gente que lo critica despiadadamente por ser de izquierda. Yo creo que hay que darle a ver un pequeño tiempo en ver cómo gobierna y ver cómo terminan actuando los ministros que él mismo puso, ¿verdad? Entonces yo quiero ser todavía... O las ministras. Las ministras. Quiero ser prudente en su visión como gobierno. Sí creo que evidentemente la llegada de Boric se da a partir de un sistema electoral chileno
donde a partir del balotaje nadie tuvo grandes mayorías, parecido a lo que pasó en Perú. Entonces, al no crecer ni una de las mayorías, los extremos tienen un voto duro mínimo. Entonces, fíjense que la final en Chile fue entre Kast y Boric, en principio los dos extremos. Fue una final de extremos. Y eso es una situación extraña que se dio también en Perú, cuando tuvimos la final entre Keiko y Pedro Castillo. Y eso es algo que no tenemos que llegar en el Paraguay. Yo creo que nosotros no tenemos que seguir construyendo una grieta que nos separe como paraguayos. Hay que construir puentes y tenemos que darnos cuenta de acá, para que la gente viva mejor hay que tomar decisiones concretas. Cómo generar más empleo, cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación. Y ahí no hay una cuestión de izquierda o derecha, hay una cuestión un poco de eficiencia en el gasto público principalmente. Y de humanismo también. De humanismo, absolutamente humanismo. Bueno, ¿y qué pasa si Paraguay, no sé, si se da eso, ¿verdad? Que a partir del 2023 gane un representante de la izquierda aquí en Paraguay, ya que tenés a Brasil, que supuestamente va a ser liderado una vez más por Lula, Argentina, que sabemos cómo está, Chile, ahí Bolivia, y nosotros vamos a hacer una islita supuestamente en contra del sistema que está abrazando las mayores regiones de América. ¿Cómo podríamos pelear por un lado y qué pasa si por multiplicidad Paraguay cae con un gobierno de izquierda? Y no pienso en esa hipótesis porque yo voy a ganar en abril del 2023. Bueno, está muy bien. Seba, y cómo no, te agradecemos y tenemos fe en vos, Seba. Te agradezco mucho, Bruno. Tenemos te agradezco la paciencia también para poder encontrar el día, porque lógicamente, bueno, la cámara también, y para más se dio en realidad para contar a la audiencia que, como vos sabés, tuvimos 2 o 3 semanas con 2 o 3 sesiones a la semana, porque hubo muchas polémicas en las últimas semanas pre-Semana Santa. Entonces eso nos imposibilitó, así que agradecido por la invitación, te agradezco por el mensaje y por las palabras de siempre, y estamos firmes para seguir el camino. Europa, rápidamente, síntesis: Putin y Zelensky. ¿Con cuál de ellos te quedas vos? Zelensky, indudable. ¿Y qué está pasando allá? Y bueno, como todos sabemos, en realidad... Sí, no, ya sé, pero ¿qué está realmente pasando allá? Y Rusia es un imperio. Y sigue en su vocación imperialista. Sí, pero Rusia se está protegiendo con esto, porque hay gente que dice que se está justamente atacando para protegerse. Y es complejo, no es para responder así muy sencillamente. Claro. Yo creo que termina siendo una excusa, y llegar a niveles de guerra como lo que se está llegando hoy en el siglo XXI parecen absolutamente ilógicos. La verdad, parece absolutamente ilógico, y el respeto también a la posibilidad y la soberanía de cada estado de definir con quién salía o no. Tenemos, y por sobre todo un país como Paraguay, tenemos que salir fuertísimo a favor de Ucrania. Es lo mismo que si nosotros no queremos aliar con alguien, Brasil lía, no queremos que te alíe y nos invadan porque se quieren proteger de con quién nos aliamos. No es así. Nosotros, cada país es soberano, y por sobre todo siendo paraguayos, nosotros no podemos bajo ningún punto de vista considerar que está permitido que una potencia que esté al lado tenga la posibilidad de interferir en la soberanía. ¿Y tu campaña acá a nivel nacional cuándo arranca definitivamente? ¿Arrancó ya? Ya arrancó, estamos sí, firmes. No, ya meses. Sé, pero todavía está en la nebulosa lo de la concertación. Entonces, mi campaña firme, decidida, caminando. La concertación está en un proceso de diálogo, que es lógico, no es fácil. No es fácil. ¿Y se va a llegar a...? Se va a llegar. ¿A que se pueda facilitar eso? Sí, claro. Bueno, ¿y quién te va a acompañar? Estamos en eso, estamos evaluando mucho, estamos construyendo musculatura propia. ¿Una mujer? No lo sabemos aún, tenemos que evaluar. Puede ser una mujer, sería interesante una dupla liberal, pero hay que analizar. Yo creo que hay tiempo, nosotros no estamos apurados en esta danza de nombres, estamos construyendo nuestro proyecto político, juntando jugadores para las listas de senadores, diputados, juntas departamentales, y luego vamos a tomar la decisión. Eso que dijiste, puede ser un liberal. ¿Y qué pasa si un liberal se une a un colorado en una chapa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No me parece malo. Yo aprendí en todos mis años ahora en política que hoy ya no es una cuestión de colores. Los negocios no tienen colores. Acá se trata de que la gente honesta se una. Y tenemos que poner un poco al Paraguay en primer lugar. O sea, el gobierno es un negocio. Para algunos, sí. Para algunos. Para la mayoría incluso. Y es lo que tenemos que romper. Repito, ejercer el poder para buscar el bien común a través del servicio. Muchas gracias, Sebastián Villarejo, con nosotros.